Buenos días. Bueno, en primer lugar agradezco al IPCBA y a todos los organizadores por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para presentar el Sistema Nacional de Seguimiento de la Productividad Forrajera, ya que la información que generamos en este sistema está principalmente destinada a productores y asesores ganaderos. Mi nombre es Martín Durante, trabajo en la Estación Experimental INTA de Concepción del Uruguay, pero en realidad hoy vengo a hablarles en representación de varias instituciones que trabajamos juntas en este proyecto de monitoreo forrajero. Entonces acá podemos ver que las instituciones que participan, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ACREA, el INTA, y el Ministerio de Agroindustria. A su vez, también recibimos apoyo del IPCBA, de la Universidad de Buenos Aires, el INTA, la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, el CONICET y también de los mismos productores que participan del proyecto. Entonces, bueno, las motivaciones que nos llevaron a desarrollar este proyecto de monitoreo son, en primer lugar, que existe un alto porcentaje de la producción ganadera que está basada en la producción forrajera. Pero además, el forraje ofrecido en pastoreo directo, como vimos en la presentación anterior, es el recurso más barato que tenemos para alimentar al ganado. Entonces es necesario ser eficientes en la producción y en la utilización. Como comentaron en la charla anterior, quizás hoy la relación de precios entre granos y carne es favorable, pero en ciertas situaciones donde esa relación no es tan favorable, el pastoreo de forraje directo, o sea, el pastoreo de recursos forrajeros directo a campo, sigue siendo una opción económicamente rentable. El problema es que la producción forrajera varía muy fuertemente en el tiempo y en el espacio, dentro del año, entre años. Entonces, los distintos actores que están involucrados en la toma de decisiones a distintos niveles requieren herramientas de monitoreo de esa productividad. Entonces nos propusimos como meta generar este Sistema Nacional de Diagnóstico, Planificación, Seguimiento y Prospección de la Productividad Forrajera con el fin de generar información y acercársela a estos distintos tomadores de decisiones. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos distintos actores y para qué pueden utilizar la información que generamos? Por un lado están los decisores políticos del sector público. Entonces la información de la productividad forrajera les puede servir para el diseño de políticas a nivel nacional y provincial, toma de decisiones ante eventos climáticos tales como sequías o inundaciones, declarar emergencias, ese tipo de decisiones. Bueno, y también para organismos e institutos de investigación y extensión, esta información les sirve para la educación, por ejemplo, para los alumnos de las carreras agropecuarias. Por otro lado, en el ámbito privado, los productores y asesores técnicos también necesitan de esta información para la planificación. Por ejemplo, contando con la información de cuánto crece el pasto, pueden decidir o llevar adelante el balance forrajero, hacer comparaciones intra e interanuales de la productividad forrajera y hacer la planificación de campaña. Este tipo de ejercicios permite llevar a cabo un manejo más ajustado entre la carga que hay y la oferta de forraje, aprovechar ese forraje de manera más eficiente y de esa manera disminuir riesgos de producción y reducir costos también, por perderse de estar utilizando forraje que podrían aprovecharlo mejor. Entonces,
Antes de pasar a mostrarles la información que generamos dentro del sistema, les voy a explicar brevemente en qué consiste o cómo llegamos a obtener estas estimaciones. Bueno, básicamente la productividad forrajera es un proceso de transformación de la energía proveniente del sol en biomasa vegetal. Entonces, para poder medir ese proceso, en primer lugar necesitamos saber cuánta energía está llegando del sol. Ese dato lo podemos obtener de estaciones meteorológicas y la radiación que llega del sol varía en un sitio varía fundamentalmente entre estaciones del año. Después de esa energía que llega, necesitamos saber qué porcentaje está siendo interceptada por la vegetación verde, la vegetación fotosintéticamente activa. Esto sí varía muy fuertemente en el tiempo y en el espacio, porque depende de qué recurso hay en cada potrero del establecimiento, en qué condición está ese recurso. Afortunadamente, los sensores que están montados en plataformas satelitales son capaces de medir esta variable, lo cual nos simplifica mucho el trabajo porque nos permite abarcar toda la cobertura y con una buena frecuencia temporal, como ahora vamos a ver. Entonces ya sabemos cuánta luz llega con estaciones meteorológicas y cuánta de esa luz está siendo interceptada por la vegetación, cuánta energía está recibiendo la vegetación. Lo que nos falta saber es la eficiencia que tiene esa vegetación en transformar la energía que recibe en nueva biomasa vegetal. Eso se conoce como eficiencia en el uso de la radiación, que es precisamente kilogramos de materia seca producidas por megajoule interceptado. Y depende fundamentalmente del recurso forrajero. Entonces lo que necesitamos saber es qué tipo de recurso hay en una determinada pastura, en un determinado potrero. Por ejemplo, si es una pastura o un pastizal natural, va a variar esa eficiencia en el uso de la radiación. Ahora les voy a mostrar esto mismo que les acabo de decir de una manera un poco más gráfica. A la izquierda vemos el mapa con la imagen de fondo de Google Earth de un campo de acá de la zona. A la derecha se ve una imagen satelital que es la que nosotros utilizamos para medir esta intercepción de la radiación. Esta es el satélite que usamos, se llama MODIS, tiene una resolución espacial de 5 hectáreas, por eso cada cuadradito que vemos nosotros es un píxel de la imagen de 5 hectáreas, que es la mínima unidad de superficie que es capaz de discriminar el satélite. Entonces, como el grano de la información satelital es relativamente gruesa, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar aquellos píxeles que caen completamente dentro de potreros, porque como dije anteriormente, también necesitamos saber, necesitamos que ese píxel sea homogéneo, no puede caer mitad en un potrero y mitad en otro porque no podemos relacionar ese dato con algo puntual. Entonces se seleccionan aquellos píxeles que caen completamente dentro de los potreros y para esos píxeles podemos medir la radiación que está interceptando la vegetación. Este gráfico muestra la radiación interceptada a lo largo del tiempo para un potrero. Ahora, para llevar este dato a productividad forrajera nos falta lo que les comenté antes, eso que se llama eficiencia en el uso de la radiación. Ahora superpuse sobre el gráfico que les mostré datos medidos a campo para los mismos intervalos de tiempo, que es la línea gris que se ve ahí. Y vemos que las dos curvas se copian muy bien. Esto es porque la eficiencia en el uso de la radiación es relativamente constante dentro para un determinado recurso a lo largo del tiempo. Entonces, lo único que cambia entre las dos curvas es la escala. No sé si se llegan a ver los números, pero las escalas de los ejes que están a la izquierda y a la derecha varían un poco. Pero para pasar
de radiación absorbida a kilogramos de materia seca, lo único que necesitamos es saber cuál es ese factor de conversión para transformar de una unidad a la otra. Entonces, en la medida que tenemos caracterizada cuál es la eficiencia del uso de la radiación, ¿se escucha bien, no? Pues vi que me hacían una señal. Una vez que tenemos caracterizada la eficiencia de uso de la radiación de ese recurso, podemos utilizarla para otros potreros en los cuales está ese mismo recurso, pero para el cual no tengo datos de corte. Es decir, puedo extrapolar ese dato. Acá les muestro los mismos datos que se utilizaron acá, pero en el eje vertical están los datos provenientes de cortes a campo y en el eje horizontal la radiación absorbida estimada a partir de imágenes satelitales. Y los puntos negros y los blancos representan dos recursos diferentes. Y vemos que las pendientes de las curvas son distintas. Esas pendientes justamente representan la diferencia en la eficiencia de uso de la radiación que tienen estos dos recursos. En negro son pasturas y en blanco son pastizales naturales, que están en ambientes un poco más pobres. Entonces, nosotros, a partir de la información satelital, sabemos cuánta radiación absorbe. Por ejemplo, acá vean que me posicioné en 400 megajoules. Bueno, estos 400 megajoules, si son de un pastizal, entonces estaría produciendo 100 kilogramos de materia seca por mes. En cambio, si se tratara de una pastura, yo estaría produciendo 220 kilogramos. Entonces, para los potreros, que yo pude seleccionar píxeles y que tienen recursos, para los cuales se cuentan con datos de cortes para calibrar la eficiencia en el uso de la radiación, se puede estimar de manera mensual la productividad forrajera desde el año 2000 hasta la actualidad, que es cuando empezó a funcionar este satélite que nosotros utilizamos. Entonces, se pueden generar tablas de este tipo, donde tenemos para cada año y cada mes y cada potrero qué recurso forrajero tenía y cuál fue su productividad forrajera. Actualmente tenemos campos que están recibiendo esta información en muchas zonas del país, que son los puntos que aparecen en el mapa acá. Todos estos puntos son campos que mensualmente reciben la información de cuánto está produciendo cada uno de los recursos forrajeros que tienen en los potreros de sus establecimientos. Además, en INTA estamos, que tiene alcance o distribución en todo el país, en zonas extrapampeanas, estamos haciendo cortes en otros recursos forrajeros para tratar de ampliar las calibraciones y tener el dato de eficiencia de uso de la radiación de más recursos para los cuales aún no tenemos hechas esas calibraciones. Entonces, por un lado, todos los campos reciben, los productores reciben mensualmente la información de productividad. Pero además, con toda esta base de datos de productividad de todos los campos, más estos sitios piloto que estamos agregando en otras regiones del país, elaboramos informes nacionales y regionales de la productividad forrajera. Y toda esa información está disponible en una página que se llama producciondeforrajes.org. Entonces, ahora les voy a mostrar estos informes nacionales, regionales y dirigidos a los productores. A escala nacional, lo primero que se hizo dentro de este proyecto fue una recopilación bibliográfica de datos de productividad de todos los recursos forrajeros del país. Y se generaron mapas
estáticos porque no provienen de datos satelitales, sino que son de datos a campo, así que no se actualiza esta información. Y se obtuvo un dato de productividad de todos los recursos naturales y de todas las pasturas implantadas de las distintas regiones. Con esta información es más bien nacional y permite saber cuál es la potencialidad productiva de cada una de las regiones de nuestro país. Esta misma información también está disponible de una manera un poco más interactiva a escala departamental. Se puede acceder a todos los datos registrados de productividad de los distintos recursos. Luego, a escala regional, también elaboramos informes, estos sí ya actualizados con información satelital. Entonces, trimestralmente publicamos para cada una de las regiones del país cuál es la productividad de cada uno de los recursos forrajeros, o cuál fue la productividad en el último trimestre. Por ejemplo, acá les muestro para el sur de la provincia de Buenos Aires, para esa zona tenemos hechas calibraciones para 4 tipos de recursos. Entonces, se puede consultar la información de productividad forrajera de cada uno de ellos y cómo fue una comparación relativa al promedio de los últimos 20 años. A su vez, también se presentan mapas donde se muestra esa tendencia en los últimos 6 meses. Por ejemplo, este es el último informe que se publicó en marzo, donde se ve que para las pasturas de Agropiro, que es el gráfico que está acá a la derecha, durante febrero y marzo la productividad fue superior al promedio. Eso se ve porque los puntos están sobre los colores verdes. No me quiero explayar mucho en el gráfico, pero se muestra la productividad relativa al promedio. Mientras más alto está el gráfico, está la liñita, quiere decir que la productividad fue superior al promedio. Si está por debajo de la línea punteada, es que fue inferior. Entonces, por ejemplo, en este caso se ve que la tendencia fue más bien promedio entre octubre y enero del 2017, en cambio en febrero y marzo la productividad fue superior. Bueno, esta misma información para la zona en la que estamos situados hoy, el centro de la provincia de Entre Ríos, en esta zona aún no tenemos calibraciones de los distintos recursos forrajeros, pero sí publicamos esta información relativa, es decir, de cómo fue la productividad de los últimos meses comparado con su promedio histórico. Y se ve una tendencia similar. Por ejemplo, tenemos 2 tipos de vegetación natural, una de áreas no inundables y otra de áreas inundables. Estas son principalmente las planicies de inundación de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú. Y en ambos casos se ve una tendencia positiva. En octubre la productividad estaba algo por debajo del promedio, luego en el verano la productividad fue incrementando y en enero, febrero, marzo, los meses del verano, la productividad de estos recursos naturales fue superior a la del promedio de los últimos 20 años. Además de publicar estos informes más bien actualizados de la productividad, se generan otro tipo de informes ad hoc, digamos, ante situaciones extraordinarias. Acá les muestro un mapa de un informe que elaboramos hace poquito sobre el efecto de los fuegos que hubo en la provincia de La Pampa este último verano. En qué manera se afectó la productividad forrajera. Bueno, luego, antes de pasar a los informes o cómo se puede utilizar esta información a escala de establecimiento, vuelvo un poquito para atrás para tratar de reforzar el concepto de cuál es la información que brinda el sistema. En primer lugar, quiero decir qué es lo que no brinda, qué información no brinda, que es
no se informa cuál es la disponibilidad ni la calidad de forraje. Es decir, no cuánto pasto hay en un determinado momento y en un determinado potrero, sino cuál es la tasa a la cual está creciendo esa vegetación. Es decir, la velocidad a la que está creciendo el pasto. Ese dato sí es el que es provisto por el sistema, con la salvedad que aún faltan calibraciones para algunas zonas. Pero podemos decir que estamos en condiciones de brindar a través de satélites el dato de cuánto está creciendo la vegetación en cada uno de los potreros. Entonces, ¿a quiénes les sirve este dato? Quizás me resulte medio obvio, pero quienes se preguntan ¿cuánto está creciendo el pasto para tomar sus decisiones de manejo? Bueno, a esas personas sí les sirve. Quizás es obvio, pero en algunos casos las decisiones de manejo pasan por otro lado. Pero quienes ajustan su manejo en función de cuánto están creciendo sus recursos forrajeros, el sistema le brinda información objetiva y con memoria de los últimos 20 años sobre la productividad forrajera. Entonces, pueden utilizarla para la planificación. Entonces, por ejemplo, para las decisiones de largo plazo, acá les presento un ejemplo de un campo de 100 hectáreas, es un campo de la zona, que tiene 60 hectáreas de pastizal, 30 hectáreas de pastura y 10 hectáreas de verdeo. El campo es un campo, digamos, las hectáreas son simuladas de manera de simplificar el ejemplo. Entonces, gracias a la información que aporta el sistema, es posible elaborar una curva de oferta forrajera, donde vemos mensualmente cuánto aporta cada uno de los recursos a la productividad del establecimiento. Entonces, con esta información podemos definir la carga, tomando el ejemplo como un campo de cría, que tiene 100 hectáreas, si definimos una carga de 0,6 vacas por hectárea, que es la receptividad promedio que tiene la zona, como tenemos no solo cuál es la productividad promedia de los recursos, sino también su variación a lo largo de los años, podemos definir con qué riesgo estamos trabajando. Entonces, sabemos que dada la variación que tienen los recursos forrajeros, en 8 de cada 16 años, la producción de pasto no va a alcanzar para cubrir la demanda animal. Entonces podemos también prever cuánto rollo o cuánto suplemento voy a tener que administrar y presupuestar eso. Entonces, puedo presupuestar cuál puede ser el costo potencial de un año malo en cuanto a producción forrajera. Además, a partir de estas curvas de oferta de forraje, uno puede ver la estacionalidad de los recursos y en función de eso definir estratégicamente qué recurso le conviene más. Por ejemplo, quizás en este caso sería conveniente o podría ser una solución aumentar un poco la proporción de verdeos de manera de reducir el déficit invernal de forraje. Otro análisis que se puede hacer es cuál es el costo en pesos por cada kilogramo de alimento. Acá les muestro un ejemplo de dos potreros de este mismo establecimiento, uno que fue fertilizado y otro con 100 kilos de urea y 100 kilos de fosfato diamónico, y otro potrero que no fue fertilizado. Entonces, la fertilización comenzó en el año 2006, en los primeros 2 años no se vio mucha respuesta, pero a partir del tercer año la productividad del recurso
del potrero que fue fertilizado aumentó un 60% con respecto al otro. Y una vez que se dejó de fertilizar, la productividad de los potreros volvió a ser similar. Entonces, gracias a esta información, yo puedo obtener cuántos kilogramos de forraje produce y hacer el cálculo de cuánto me costó cada kilogramo de alimento. Entonces, por ejemplo, acá se muestra, bueno, esto está desactualizado, pero el costo de los verdeos con y sin fertilización o de pasturas en distintos ambientes, o el costo de los granos. ¿Cuánto cuesta producir cada un kilo de este tipo de alimentación? Luego, también la información provista por el sistema permite dar soporte a las decisiones de corto plazo, como la asignación de carga. Por ejemplo, acá les presento otra situación hipotética donde tengo vacas que están pastoreando un rastrojo que tienen un consumo de 12 kilos por cabeza por día, y yo las quiero mandar a parir a un potrero de pastizal que tiene 80 hectáreas. En el momento, el 31 de julio, cuando yo paso los animales a pastorear este potrero, tengo 1.200 kilos por hectárea de disponibilidad de forraje. Tengo 2.000 kilos, de los cuales son aprovechables 1.200. Este dato es el dato que uno mide en ese momento, porque como les dije anteriormente, el sistema no mide cuánto pasto hay, sino cuánto está creciendo. Entonces, con la información provista por el sistema, yo puedo saber cuánto va a crecer el pasto a partir de que ingresaron los animales a pastorear ahí. Entonces, yo sé que en agosto la productividad va a ser prácticamente nula. En septiembre se van a producir 150 kilos por hectárea y en octubre casi 300 kilos más. Entonces, a lo largo de todo este periodo de 3 meses, va a haber 1.722 kilogramos por hectárea disponibles para la alimentación de las vacas. Entonces, dado el nivel de consumo de las vacas y la superficie que tiene el potrero, se puede calcular qué cantidad de vacas puedo asignar a ese potrero. Bueno, y por último, otro tipo de análisis que se puede hacer es el análisis a nivel de empresa o de establecimiento agropecuario. En general, se cuenta con cuántos kilos de carne que produce un sistema. Pero para analizar un proceso, cualquier proceso de producción, también es importante conocer la disponibilidad de materia prima que existe. Y eso en la mayoría de los sistemas ganaderos no se sabe. La materia prima en este caso es el forraje disponible. Entonces, por ejemplo, si yo solamente comparo 2 establecimientos en función de cuánta carne producen, yo puedo decir, bueno, el campo A, tengo 2 campos de similares características, 2 campos de cría. El campo A produce 125 kilos por hectárea de carne y el campo B 100 kilos. Mi diagnóstico en este caso podría ser, bueno, el campo A es mejor que el campo B. Bueno, pero si yo cuento con la información de cuánto pasto produjo cada uno de los campos, puede ser que el campo A produjo 5.000 kilogramos de pasto por hectárea, mientras que el campo B 3.000 kilos por hectárea. Entonces, en el campo A se necesitaron 40 kilos de forraje para producir 1 kilo de carne, mientras que en el otro campo, en el campo B, 30 kilos de pasto para producir 1 kilo de forraje. Entonces, ahora el diagnóstico podría ser un poquito más ajustado
Y, por ejemplo, podría llegar a diagnosticar que en el campo A hay un problema de sanidad, que eso impide que pueda aprovechar bien o utilizar bien el forraje, mientras que en el campo B mi problema es que estoy produciendo poco, tengo una pastura vieja o algún otro problema en cuanto a la producción forrajera. Bueno, y por último, como consideraciones finales, bueno, a modo de repaso de todo lo que hablamos, podemos decir que a partir de información satelital y verdad terrestre es posible monitorear los recursos forrajeros. Entonces se conformó un consorcio interinstitucional con el objetivo de generar información que facilite la toma de decisiones a los distintos actores. Se creó una página que se llama www.produccionforrajes.org, donde se puede acceder a esa información. Bueno, y además estamos trabajando en mejorar la calidad de información y en elaborar productos como estimaciones de disponibilidad, prospección o pronóstico de productividad que lleguen a una mayor cantidad de usuarios. Bueno, muchas gracias.